En el libro Filipenses 1:6, allí está, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios es Dios de propósitos. Y con cada uno de nosotros, Él se ha trazado un plan para con cada uno. Pero para llevar a cabo ese propósito, Él es Dios de procesos. O sea, Dios no es un Dios que hace la obra de la noche a la mañana. Él va con calma, Él va por partes. Eso es lo que quiere decir proceso, por parte, va por parte, va por parte. Y en el propósito que Él tiene con nosotros, todo lo que permite nuestra vida va encaminado a ese propósito. Todo lo que tú sufres, todas las pruebas, las luchas, todos los fracasos, aún, digámoslo así, las metidas de patas, los errores nuestros, todo va encaminado hacia el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. A uno no le sucede nada que no vaya encaminado hacia el propósito que tiene con uno. Entonces, el Señor compara ese proceso que Él tiene, que Él hace en cada uno de nosotros, como lo dice el texto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va perfeccionando. Entonces, este es un proceso que es comparado con la hechura de una vasija de barro. El Señor le dijo a Jeremías que se levantara y le dijo, ve a casa del alfarero y ahí te haré saber mis palabras. Entonces Jeremías se levantó y fue a casa del alfarero, el que trabaja con el barro. Y fue allá y se dio cuenta que el alfarero trabajaba el barro. Algo parecido Dios hace con nosotros. Ese es el trabajo que Dios hace con nosotros. Entonces vamos a ver el proceso de una vasija, que tiene que ver mucho con la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hasta cumplir en nosotros, hasta ver terminada esa obra que Él pensó hacer en cada uno de nosotros. Porque Dios con cada uno de nosotros, Él se ha trazado en su mente, Él tiene una obra terminada ya, Él en la mente la tiene terminada. Pero va a permitir procesos en nuestra vida. Así que vamos a ver parte de este proceso. Primero, veamos clean. El alfarero, para hacer una vasija, mire lo que hace primero. Escogencia del barro.
Para hacer una vasija, el alfarero, el que sabe hacerla, el maestro en eso, no todo barro le sirve. Entonces él lo primero que hace, va a un lugar y escoge el barro. Él sabe dónde puede encontrar esa arcilla adecuada. Él sabe dónde está. Entonces, eso fue lo primero, o es lo primero que hace el alfarero. Va y busca el barro. Porque no toda arcilla le sirve, no todo barro le sirve al alfarero para hacer la vasija. Solo el alfarero sabe cuál es el barro que necesita. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha ido y nos escogió a nosotros, hizo una escogencia. Se fue, muchos de los que estamos aquí, de pronto fue al barrio donde vivíamos. Los que están aquí fue hasta las tribus donde están ustedes, para sacarlos a ustedes, sacarme a mí, que somos el barro. Nosotros somos ese barro. Y mire lo que Él hizo. Nos escogió. Gloria al Señor. Nos escogió. De pronto, para otros no servíamos. Para otros no éramos gran cosa. Pero Él vio en nosotros algo de valor. Aunque para los demás no valíamos nada, aunque de pronto muchos nos miraron y dijeron, no, ¿qué podrá salir de él, de ella? Nada. Él sí vio algo en nosotros. Gloria al Señor. Así que lo primero que hizo Dios con nosotros, nos escogió. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire que Él nos escogió. Así que lo primero que Él hizo en nosotros fue ir donde estábamos, en el colegio, de pronto en la universidad, en la casa, en tu tribu, y de entre todos ellos te escogió a ti. Gloria a Dios. Ese es el privilegio grande. Y Él tiene con nosotros, en su mente tiene ya la obra terminada, lo que va a ser de nosotros. Y por eso empieza a trabajar el barro. Lo segundo que se hace es lavar el barro. El alfarero recoge la arcilla y la mezcla con agua. Lo amasa una y otra vez y lo lava con abundante agua hasta eliminar la mayoría de la tierra que no es arcilla y lograr una masa consistente. Entonces, después que Dios nos escoge a nosotros, como es un barro que tiene mucha suciedad, que solo Él en su misericordia vio que servíamos. Entonces, Él empieza a hacer un lavado en nosotros. Mire que el alfarero entonces coge el barro y utiliza el agua. Entonces le echa buena agua al barro. ¿Para qué? Para sacar la arena. El agua saca la arena, la saca. Entonces va echando buena agua. Y aparte de que saca la arena, le va dando al barro una consistencia, o sea, lo va ablandando. Lo va ablandando, lo va ablandando.
en nosotros, después que Dios nos escoge a nosotros, como venimos del mundo, lleno de suciedad, llena de mañas, llena de tantas cosas que impiden el proceso de Dios en nuestras vidas. Entonces por eso Él envía su palabra. La palabra de Dios es el agua. Como nosotros somos el barro, pero somos un barro todavía sucio, lleno de mucha contaminación, y estamos duros. Entonces la palabra de Dios en nuestras vidas va ablandando nuestras vidas. La va ablandando, ¿cierto? Cada vez que escuchamos su palabra, nosotros sentimos ganas de llorar. Nos entristece ver lo que le ofendemos, ¿cierto? Y cuando su palabra, que es espejo, nos muestra el estado real de nosotros, entonces nosotros nos vamos ablandando, nos vamos ablandando. Y esa misma palabra va sacando la arena que no sirve. Por eso la importancia de oír la palabra. Porque es la palabra la que va haciendo en nosotros el proceso de ablandamiento. Y es la palabra la que va sacando la arena que no sirve. Por eso el creyente que poco escucha la palabra será un creyente que tiene mucha arena. Y será un creyente duro todavía, un barro duro. Por eso la necesidad de escudriñar la Biblia y oír su palabra. La necesidad de congregarnos. Necesitamos congregarnos. Que no pase con nosotros lo que aconsejó el hombre de Dios cuando dijo que hay quienes tienen por costumbre no ir a culto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, o sea, que hay quienes tienen por costumbre no congregarse. Y precisamente esos que tienen por costumbre no congregarse son los duros. Duros. Son los que se les dificulta dejar ciertas situaciones en sus vidas que no le gustan a Dios. Pero ¿por qué se les dificulta? ¿Por qué es tan duro? Porque es la palabra la que ablanda. Es la palabra la que va haciendo el proceso. Por eso, en ese proceso del barro, mire, vea, hay que echarle agua y amasar. Amasar. Por eso nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios sentimos que el corazón se nos vuelve una masa. Se nos vuelve una masa. Y lloramos porque es que nos vamos ablandando. Nos vamos ablandando, pero es por el poder de su palabra. Gloria al Señor. Ahora, después que está el lavado del barro, que ya ha salido toda la arena, y ya queda el barro blandito y ya queda una masa suave, viene el otro, que ahora viene la limpieza del barro. Para que el proceso llegue a un feliz término, es necesario extraer del barro las impurezas que vienen adheridas a él. Ahora viene la limpieza. Y es donde el alfarero empieza a limpiar el barro.
Porque el barro viene con vidrios, pedazos de vidrios, pedazos de ramas, hojas secas, piedras. Vea, viene con toda clase de suciedad que si no se saca del barro, cuando llegue a la otra etapa, no va a servir. Este es el proceso en que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí es donde se necesita que seamos humildes a la palabra. Este ya es el proceso donde el agua sigue limpiando, pero ya es donde Él va metiendo la mano y va sacando la rama. Aquí es donde empezamos nosotros como que a empezar a sufrir un poco, porque no es fácil sacar de nuestra vida aquello que tenemos pegado, porque venimos ante Dios con hojas, con ramas, con piedras, pedazos de vidrio, o sea, con mentalidades que no se ajustan a la palabra. Venimos llenos de vicios, venimos llenos de contaminación. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener humildad para aceptar la palabra. Ahí es donde tenemos nosotros que permitir que el alfarero siga su obra en nosotros. A través de la palabra nos damos cuenta sobre esas cosas que traemos del mundo, esas cosas que aprendimos desde que nacimos, que no nos permiten que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Entonces, en este proceso del lavado, la limpieza del barro, hay que tener mucho cuidado, hay que dejar que el Señor haga la obra. Después que se termina ese proceso, llega el otro, y es el barro en el torno para ser moldeado. Vea, aquí es donde ya, miren, ahí está el barro. El barro como ya está suave, entonces el torno es la rueda esa que se ve allí abajo. Esa fue la que vio Jeremías cuando llegó a casa del alfarero y dice, he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija que estaba haciendo fue en ese momento que se echó a perder. La que vio Jeremías. ¿Por qué se le echó a perder al alfarero? Porque en el proceso anterior que vimos, montó el barro con alguna piedra. Montó el barro con alguna suciedad. Entonces cuando ya la rueda y le estaba dando la forma, el barro se agrietió y se dañó. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí es el proceso más doloroso. Porque aquí es donde el alfarero mete la mano, mire, vea, mete los dedos. Allí es donde el alfarero hace hueco, mírela. Ahí. ¿Cómo lo hace? Porque Él tiene que centrarnos. Él coge el barro, lo hace una bola ahí. Y tiene que centrarlo bien centradito en el torno. Porque si no lo centra bien, a un lado queda más barro que el otro. Y cuando empiece la rueda a girar, va a tener en un lado más que en el otro y no lo va a poder trabajar. Este es el proceso más doloroso porque aquí es donde el barro choca con las manos del alfarero. El alfarero hace
centrarlo en el torno y el barro no quiere, no se deja. Este es el proceso donde choca nuestro pensamiento con la palabra. Entonces, el alfarero tiene que centrarnos en la rueda, o sea, allí es donde Dios trata de que nosotros entendamos su voluntad. Y ahí es donde tenemos la lucha, el Señor y nosotros. Vea, ahí es donde entre más rebelde seas tú, más vas a sufrir. Entre más rebeldes seamos, más nos va a doler. Porque allí es donde el alfarero, mire los dedos pulgares, tiene que hacer surcos para podernos tomar bien en su mano y darnos la forma, vea, que quiere. Ahí. Allí es donde nosotros tenemos que dejarnos llevar por su mano, vea. Que Él nos centre en su palabra. Porque el torno es su palabra, su voluntad. Entonces, Él trata de centrarnos para poder prender la rueda y girarnos y para que a Él se le haga, mire, vea, fácil. Y entonces para que quite lo que sobra y coloque lo que hace falta. Aquí es donde luchamos con las enseñanzas del Señor. Este fue el proceso donde el Señor le dijo a sus discípulos: nadie pone remiendo viejo en un vestido nuevo. Nadie. Porque el remiendo viejo daña el vestido nuevo y no armoniza. O sea, el vestido nuevo rompe el remiendo. ¿Qué dijo el Señor? Vea, si yo tengo este vestido, está viejo, y se me rompe, y le pongo un remiendo viejo, el remiendo viejo, como era un vestido viejo, él ya estiró todo lo que tenía que estirarse. Ya está estirado. El vestido nuevo no. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo coloco en el vestido nuevo, cuando yo vaya a lavar el vestido nuevo estira. Y al estirar, como ya el remiendo viejo estiró todo lo que tenía, entonces lo rompe. Eso fue lo que el Señor le dijo. Porque el Señor tomó el ejemplo de lo que ellos vivían, de su cultura. Palestina era una tierra muy pobre y la gente vestía con remiendos. Entonces, para que la gente entendiera lo que Jesús les estaba diciendo, Él le colocó ese ejemplo. Y dijo, y nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Porque sucede lo contrario. El remiendo nuevo no ha estirado. Y el vestido viejo ya estiró. Entonces, al lavarle, el pedacito de remiendo nuevo estira y coge y rompe el vestido. Y dice, y además no armoniza, no pega, no sale. Lo viejo tiene que ponerse con lo viejo. Si tú vas a remendar un vestido viejo, ponle un remiendo viejo. Si vas a remendar un vestido nuevo, colócale un remiendo nuevo para que se conserven ambas cosas. Y es más, para que salga, para que pegue. ¿Qué le quiso decir? Yo traigo enseñanzas que para ustedes son nuevas. Y ustedes tienen una mentalidad vieja.
Ustedes no pueden tener su mentalidad con mi enseñanza, porque se van a dañar. Cuando tú escuches la palabra de Dios, no trates de rebeldizarte con lo que dice la Biblia y ponerle tu razonamiento, porque no se puede. Vea, el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero la mentalidad vieja de nosotros no es así. Bienaventurado es dichoso, feliz, contento. Entonces el Señor, que traía enseñanzas nuevas, les está diciendo a ellos, más feliz es el que da que el que recibe. Pero nuestra mentalidad no es así, porque nuestra mentalidad es más feliz el que recibe. ¿Cómo va a ser más feliz Dari si me da 1,000,000 de pesos a mí que yo que lo recibo y estoy profetizando? El Señor dice que Daris es la más contenta, pero en la práctica más contento es el que recibe el 1,000,000. ¿Sí o no, hermanos? ¿Quién está más contento? El que recibe el 1,000,000 que el que lo da. Pero el Señor dice que no, que más contento es el que lo da. Entonces allí es donde choca la mentalidad del creyente con la palabra. Y dice, no, a mí me gusta es que me den. Y por eso hay creyentes en la iglesia que viven más quebrados que un bulto de canela. Porque no quieren tener la bienaventuranza, no entienden que más feliz es el que da. ¿Por qué es más feliz el que da? Porque el que da, si da es porque tiene. Entonces por eso es feliz. Entonces el Señor le está diciendo al creyente, da. Pero el creyente, como trae la mentalidad vieja, el Señor lo está centrando en su palabra, pero él dice, no, yo quiero es que me den. Y el Señor lo está centrando y dice, no, es que es mejor que des. Y él, no, que me den. Entonces choca el barro con las manos. Se le sale por un lado, se le sale por los dedos. Y entonces el creyente quiere que el pastor y que la congregación todo el tiempo le recojan canasta familiar y le lleven. El creyente quiere que le estén dando. Y por eso no tiene. Porque resulta que por eso fue que las enseñanzas de Jesús chocaban. Porque Él traía enseñanza nueva para ellos. Y algunos querían meter las enseñanzas nuevas de Jesús en su mentalidad vieja. Y resulta que no se puede. Porque tarde o temprano te rompes. El Señor dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende a ti, ves tú y pídele perdón. El barro dice, ¿quién dijo eso si él fue el que me ofendió? El alfarero está diciendo, ves tú y pídele perdón.
te estás entrando en la rueda. El barro se sale por las manos, vea, por los dedos y dice, no, él fue el que me ofendió. Porque mi mentalidad es que si él me ofendió, él es el que me tiene que pedir perdón. Pero el alfarero dice, no, eres tú. Y entonces el barro está que choca, chocando. Es que él fue el que me ofendió, ese hermanito fue el que me ofendió. Ese hermano fue el que me hizo mala cara. Ese hermano fue el que habló mal de mí. Ese hermano fue el que me levantó una calumnia. Él es el que me tiene que pedir perdón. ¿Yo por qué? Y el alfarero ahí, vea, tratando de centrarnos en su palabra y nosotros a no dejarnos. Pero después, cuando entendemos, cierto, cuando ya entendemos su palabra, y entonces la mentalidad nuestra es, porque así fuimos criados, que el que ofende es el que tiene que ir a pedir perdón. Pero cuando ya entonces escuchamos su palabra y entendemos que el hermano me ofendió a mí, entonces al hermano ofenderme a mí, él cayó. Y yo que fui la ofendida quedé de pie porque él fue el que me ofendió, él fue el que cayó. ¿Y quién es el que debe levantar al que se cae? ¿El que está de pie o el que está en el suelo? El que está de pie. Entonces por eso el Señor dice, tú eres el que tienes que ir porque tú quedaste de pie, él está caído. Por eso es el ofendido, es el que va y levanta al ofensor, porque el ofensor quedó caído. Entonces el Señor tratando de que nosotros entendamos. El Señor dice que es más 90,000 pesos con la bendición de Dios que 100,000 sin la bendición. El creyente dice, no, ¿cómo me va a creer usted a mí que me va a alcanzar más 90,000 que 100,000? 100,000 me alcanzan más. Y el alfarero luchando con nosotros. Es que tienes que dar los diezmos. Porque es que el diezmo es la bendición, es la forma como yo a ti te prospero. Entonces el barro dice, no, porque yo necesito los 100,000. El alfarero te dice, es que si tú te quedas con los 100,000 y no das el 10%, que son 10,000, no te puedo bendecir. Entonces, el barro a no creerle al alfarero. Y resulta que es que si nosotros queremos bendición, el diezmo fue instituido para que a través de la obediencia nuestra Dios nos bendice. Porque Dios lo que bendice es la obediencia. Porque el diezmo es una llave. La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y abriré la ventana de los cielos. Si él dice abriré la ventana de los cielos, es porque la ventana está cerrada. ¿Cierto? Si él dice trae el diezmo y cada vez que tú traigas el diezmo, yo abriré la ventana, me da a entender a mí entonces que esa ventana está cerrada y que lo que lo abre es una llave que se llama diezmos. Entonces, cada vez que yo traigo mis diezmos, estoy usando una llave. La meto en la ventana,
la abro de par en par y entonces Dios por ahí envía la bendición. Y dice, y derramaré sobre ustedes bendición, no hasta que abunde, sino hasta que les sobreabunde. Y reprenderé por vosotros al devorador, al que destruye vuestra siembra. ¿Sabe quién es el devorador nuestro? El diablo. Y por eso hay creyentes que Dios deja que el diablo haga lo que quiera con ellos, porque es que ellos no usan la llave, y la llave es la que reprende al devorador. Y tú podrás orar, Señor, líbrame del devorador, líbrame, y el Señor te dice, mete la llave. Yo no tengo que librarte, tú mismo tienes la solución. Cuando tú recibes tu sueldo, cuando tú recibes lo que te ganas, tú mismo tienes la solución. Ábrela, ábrela, dame lo que me pertenece. Y con solo hacer eso, ya reprenderé al devorador por ti. Vea, reprenderé al devorador, al que te devora, al que te destruye. Así que tú podrás rasparte la rodilla, que te salga sangre orando. Señor, bendíceme, bendíceme. Mira mi economía, Señor, pero no te va a venir bendición económica mientras no uses la llave. Entonces, el barro luchando ahí, el alfarero tratando de centrarte, paga el diezmo, y el barro dice, no, porque no, a mí me duele dar 10,000. Y si son 200,000, me duele dar 20, no. Y ahí muchos de pronto estamos todavía ahí. No hemos pasado de ahí. De pronto algunos están en el proceso anterior. Y otros, si no diezman, menos dan ofrenda. Pero yo, ¿de dónde voy a dar ofrenda? Tú crías gallina, tú vendes tus mochilas. ¿Tienes algo? En todo lo que a ti te llegue plata. Eso no es tuyo, eso Dios te lo dio para que se lo administres. Si tú te comes lo que a Dios le pertenece, por eso es que Dios permite que el devorador llegue y te atormente, no lo retira de ti, porque la Biblia es clara. Y reprenderé por vosotros. O sea, ustedes no tienen nada que hacer, déjenmelo a mí. Cada vez que llegue el devorador, ustedes no tienen ni necesidad de pedir, porque yo sé que ustedes pagan sus diezmos, y entonces yo soy el que me entiendo con el devorador. ¿Sabe qué hace el diezmo? Lo que hizo la sangre del cordero el día de la muerte de los primogénitos en Egipto. A los hebreos le digo, maten un cordero y la sangre del cordero pónganlo al frente de la casa. Y cuando el devorador, cuando el ángel de la muerte pase por su casa, y si él ve la sangre no entra, pasa de largo. Donde él vea sangre no entra. Eso hace el diezmo. Es como si yo colocara la sangre. Entonces cuando el devorador va a llegar la ruina. Entonces él ve la sangre y pasa de largo. Porque hay un título que dice, esta casa, esta choza, este resguardo paga diezmo. Entonces el devorador ve eso y pasa de largo.
Pero resulta que el barro no le cree al alfarero. Y está rebelde el barro. El alma generosa será prosperada. Pero el barro no cree eso. El barro quiere que le den. Y hay de pronto quienes se convierten al Señor. Le pasa como los discípulos que se convirtieron porque vieron al Señor que multiplicó el pan y los peces. Entonces, algunos vieron la bendición y dijeron, uy, esto está bueno. Hay que seguir a Jesús porque Él multiplica la comida. Pero cuando el Señor empezó a enseñarles sus palabras, el barro dijo, esto es duro. Y por aquí que más derechos se fueron. Y solo quedaron 12 barros, 12 bolitas de barro. Después que había más de 15,000 siguiéndolos. Solo quedaron 12 bolitas de barro. Y el Señor le dijo a ellos, ¿y ustedes también se quieren ir? Por aquí que más derecho. Pero ellos dijeron, no, Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes el agua que nos lava. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú estás acostumbrado a que se te dé, todavía el barro está luchando contigo, el alfarero está luchando contigo y te está diciendo no da. Tú quieres ser bendecido, ahora tienes que empezar a dar, porque es más feliz el que da. Que hermano, vamos a construir esto. ¿Y yo de dónde? Mira que tienes. Cuando la construcción del templo en Jerusalén, nadie se quedó sin dar. Habían unas mujeres que no recibían salario, que no trabajaban, pero sabían tejer. Entonces empezaron a tejer y vendían lo que tejían y lo traían para la construcción del templo, pero nadie se quedó sin dar. En la casa de Dios, en el pueblo de Dios, no hay un miserable que no tenga nada que darle al Señor. Porque a todos Dios nos ha dado. Pero lo que tenemos que dejar es que la palabra nos limpie y nos saque toda esa mentalidad que traemos de allá. Cuando el alfarero nos logra centrar en el torno, ay, entonces ahí empieza a rodar esa rueda. Y ya el alfarero empieza a hacer, cuando ya nosotros entendemos su palabra. Cuando ya no luchamos, cuando ya no le contradecimos a Él lo que Él nos dice, entonces Él ya puede hacer con nosotros la figura que quiere. Y ahí viene el otro proceso. Y es el proceso de lijado y horneado. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto repiten esa alabanza? Ahí es cuando ya entonces Él hizo la vasija, porque ya nos dejamos moldear, sufrimos, pero por fin nos dejamos. Entonces Él, mire, vea, saca la vasija y empieza el lijado, porque como de allá del torno salimos con alguna bola por ahí, una parte de pronto más delgadita, porque como luchó tanto el alfarero con nosotros, alguna parte quedó delgada, la otra quedó con un huequito por ahí.
Entonces el alfarero coge una lija, vea, la parte de arriba, y empieza a quitar las asperezas. Ay, esa aspereza que teníamos. Empieza a quitar todo eso todavía que traíamos, que nos veíamos feos. Y después que nos quita toda esa aspereza, nos mete en un horno a una temperatura de 1060 grados. Vea, lo meten. Y ahí es una de las partes duras. Eso quiere decir las pruebas por las que estamos pasando. El horno se calienta mucho. Allí es cuando comienzan las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Ese calor tan terrible son las pruebas que nos parece que ya no aguantamos. Entonces se calienta demasiado. Y allí es cuando empezamos a sufrir. Allí es cuando estamos pasando por esos momentos tan duros. De pronto una enfermedad. Se levantan los vecinos contra nosotros. Lo que escuchábamos aquí de la hermana, por los momentos que están atravesando. Llegó el momento de ser echado al horno. A 1060 grados. Y allí es cuando sentimos que nos vamos a morir, que ya no aguantamos. Vamos a ver una anécdota de una vasija. Vamos a ver, allá aguanta un poco más. Ahí es cuando, en ese proceso, creemos que ya no aguantamos más. Vamos a ver una anécdota. Se cuenta que en Inglaterra, vea, se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. O sea, había una pareja que le gustaba visitar las tiendas de Londres. Al entrar en una de ellas, se quedaron maravillados de una hermosa tacita. ¡Ay, tan linda esta tacita! ¡Finísima! La señora dijo al tendero, ¿me permite ver esa taza? Preguntó la señora. Y mire lo que dijo, nunca he visto algo tan fino. En las manos de la señora, la taza comenzó a contar su historia. O sea, esa tacita que la señora dijo, eres tan fina. La tacita empezó a hablar. Y le dijo, usted debe saber que yo no siempre he sido la taza que usted está viendo. Hace mucho tiempo era solo un poco de barro. Pero un artesano, un alfarero, me tomó entre sus manos y me fue dando forma, mire. Llegó el momento, mire, comenzó, pero un artesano me tomó entre sus manos y me dio forma. Me metió en el torno, mire, llegó el momento en que me desesperé. Las letras quedan acá. Que no queden en la... Eso. Dice, el artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma, vean. Llegó el momento en que me desesperé y le grité, por favor, ya déjame en paz. Pero él solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más,
todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor, decía la tacita. Toqué a la puerta del horno y a través de la ventana les dije que me abriera, que me abriera. Pero él me dijo, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Dice, cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante. Pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar y a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba a abajo. Por último me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba a mi artesano. Pero él solo me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Cuando al fin, cuando pensé que había terminado todo aquello, me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué y le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que si se había vuelto loco. Grité, lloré. Pero mi artesano solo me decía, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos y abandonos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso, allí todas las tazas eran maravillosas. Verdaderas obras de arte, resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una tienda fina y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo, yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mira tu hermosa figura. Yo sé que cuando te metía las manos en el torno, tú sufrías. Cuando yo metía mis dedos, cuando cogía, tú sufrías. Sé que pasaste terribles dolores, terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y las pulidas, todos esos chismes que escuchabas, esas calumnias, esos maltratos, sufriste. Pero ahora mira la finura de tu presencia. Y la pintura que te provocaba náuseas, pero contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como estabas, volvamos al... Ese es el proceso que Dios está haciendo con nosotros. Cuando estamos en el horno, Señor, ya no puedo más. Por favor, mira, Señor, si esto sigue así, yo me voy a morir. Cuando estamos en el horno, muchos de nosotros hemos dicho, Señor, mejor quítame la vida. Cierto que muchas veces hemos dicho, Señor, por favor, ya llévame.
ya no aguanto más esta prueba. Esto es demasiado para mí, el calor es demasiado. Pero el alfarero nos dice, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Yo tengo en mi mente una obra terminada contigo. Espera. Y empieza. Después, mire el otro proceso. Ya viene el acabado de la vasija. Mire todas esas vasijas que hizo el alfarero. Entonces ya empieza a ponerle la pintura, el adorno a la vasija. Pero esa pintura huele a horrible. Sentimos que nos ahogamos. Porque no entendemos el proceso que Dios está haciendo con nosotros. No entendemos. Y de pronto ya nos estamos ahogando. Nos desesperamos con la situación en que estamos viviendo. Y ahí nos ahogamos por el olor de la pintura. Pero es porque no entendemos que el alfarero nos está haciendo dibujos. Está adornando nuestra vida. ¿Y sabe qué? Que después que nos hace pinturas, vuelve y nos mete al horno. Porque es el calor el que fija la pintura en la vasija. Y hace que se vea fina. Que podemos hasta vernos en una vasija de esas. Y cuando ya termina el proceso, entonces nos saca. Y es cuando nosotras nos miramos en un espejo. Y es cuando decimos, esta no puedo ser yo. Ya no soy la misma que maldecía. La misma que se dormía en los cultos. Recién llegaba al culto, me dormía con cualquier prédica. No aguantaba un culto largo. Ahora ya aguanto un culto largo. Ya disfruto la presencia de Dios. Antes maldecía. Antes no diezmaba. Antes quería que solo se me diera. Ahora ya yo no quiero. No, ahora yo soy la que doy. Yo no puedo ser esa. Yo no puedo ser esa taza tan linda que me estoy viendo. Entonces nos sorprendemos. Clic. Ahora la pregunta para concluir es, ¿por qué etapa del proceso vas tú? ¿Estás siendo moldeado? ¿Te están lijando? ¿Te están horneando? ¿O te están pintando? Vamos a reconocer en qué etapa estamos. ¿Qué etapa estás viviendo tú en este momento en el Señor? ¿Está luchando el Señor para moldearte? ¿Te están lijando? ¿Te están horneando? ¿Será que aquí hay hermanas, hermanos que están pasando por la prueba de fuego? Y que ya le están diciendo al Señor, Señor, no aguanto, no aguanto. Pero escucha la voz de tu alfarero que te dice, aguanta un poco más. O te están pintando, te estás ahogando con todo lo que estás pasando. No importa por qué parte del proceso vas,
el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Cuentan que un pintor le dijo a un pordiosero: colócate ahí que te voy a pintar. ¿Me permites pintarte? Y el pordiosero, el mendigo dijo, claro, sí, pínteme. Pero el pintor le dijo: pero yo no te voy a pintar como estás. Yo quiero pintarte como yo quisiera que tú fueras. Y él dijo: pues hágale. Entonces el pintor comenzó y lo miraba y pintaba, y lo miraba y pintaba. Cuando terminó de hacerlo, pintó a un hombre con saco, corbata, bien elegante. Y le dijo: mírate, admírate lo hermoso que quedaste. Y el pordiosero se miró y dijo: no, ese no soy yo. Y el pintor le dijo: es que yo no te miré como eres, yo te miré como quisiera yo que tú fueras. Dios no nos está mirando como somos. Dios nos está mirando como Él quiere. Él ya tiene la obra terminada en su mente de nosotros. Y por eso está haciendo la obra en cada uno de nosotros. ¿En qué parte del proceso estás, hermano? Colóquense en pie. Yo te quiero preguntar a ti, ¿estás por esa parte del proceso? ¿En qué parte estás? Las manos del maestro están haciendo surco en tu vida y te está doliendo. Hay una herida. Estás herida. El alfarero te está dando, sientes que te da vuelta todo. El mundo se te viene encima. ¿Será que te están lijando? El alfarero te está pasando la lija. Te está quitando lo que te sobra y te está poniendo lo que te falta. O estás en un horno. Estás pasando una prueba terrible. O ya te están pintando. Cualquiera que sea el proceso por el cual vas, Dios te va a ayudar. Porque Él tiene en su mente una obra terminada. Él no te está mirando como eres. Él está viendo en ti una obra de arte. De pronto para los demás tú no vales nada. De pronto los demás te han dicho allá en tu tribu, allá en tu casa, allá en tu colegio, te han dicho que tú no vales nada. Pero el alfarero está viendo una obra de arte en ti. ¿Quiénes están pasando por un horno? No le digas al Señor: sácame del horno. Dile: Señor, continúa la obra. Solo ayúdame. Solo dame fuerzas. Señor, este horno está calentando demasiado, pero por favor, refréscame con tu palabra. ¿Por qué parte del proceso estás? Levanta tus manos y dile: Señor,